Gracias por mantener su sintonía, damas y caballeros. Nos encontramos en compañía en esta ocasión, como les habíamos avisado, con el licenciado Roberto Rodríguez Marchena. A él no le gusta que le diga licenciado, ni doctor, y de todo eso, pero vamos, es el vocero, el portavoz de la campaña del licenciado Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Roberto, buen amigo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo, Laureano. Es un placer. A tu entera disposición. Gracias por venir a acompañarnos. Tengo varias razones para traerle a usted, conversar ante el pueblo con usted. Una de ellas es su manera conceptual, porque se habla mucho de campaña y de caravana y de corrida por toda la ciudad. Sin embargo, un poco hablan de los programas de gobierno, de lo que va a hacer. Usted es uno de los principales voceros, si no el más, del licenciado Danilo Medina. Y me gustaría el significado de todas estas palabras, por ejemplo, de hacer lo que nunca se hizo y de continuar lo que está bien y mejorar lo que está mal, ese tipo de cosas. ¿Cómo se manejaría el asunto de la educación? ¿Cuáles son los ejes en que descansaría la economía nacional, de la cual Danilo ha hablado, pero siempre es bueno explicarle en estos espacios? Muy bien, muchas gracias, Laureano. Esta frase que para algunos en un principio resultó muy larga, que reza, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, es nuestro hilo conductor de campaña. Nuestro hilo conductor de campaña surge de los encuentros que vino realizando Danilo durante mucho tiempo antes del Congreso Elector del PLD con pequeños grupos de ciudadanos y ciudadanas, distintos sectores de la vida nacional, en los que al él ir a conversar con ellos, pues le iban diciendo las cosas que entendían positivas de los gobiernos del PLD. Danilo, y cosas así ocurrían, por ejemplo. Danilo, mira, si tú quieres ser presidente de la República, tú tienes que continuar esto, ¿no? La tarjeta Solidaridad, la política exterior, la modernización, todo lo que ha significado la modernización que ha implementado Leonel, Senasa, Proconsumidor, digamos las boticas, las farmacias del pueblo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú también tienes que corregir algunas cosas, por ejemplo, cosas que son fallas históricas del sistema o del modelo, como por ejemplo de que el doble de las mujeres dominicanas están desempleadas, aun cuando están apostando más a la educación, de que 3-4 veces la población de jóvenes de 18 o 25 años están desempleados, aun cuando nosotros desde nuestra condición de padres les decimos que estudian y han estudiado, cosas por ese estilo. El hecho de que la economía dominicana crece, ¿verdad? Pero sigue manteniendo altos niveles de informalidad. Tenemos un nivel de informalidad del 56% de los negocios y los empleos. Es decir, todas esas cosas tú deberías corregirlas, Danilo. También el tema de la evasión fiscal, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, una serie de cosas, ¿no? Y por otro, muchos compañeros y compañeras del partido le decían, Danilo, necesitamos un gobierno que nosotros sintamos que sea más del partido. Nosotros necesitamos que el próximo gobierno tenga un vínculo más directo con nosotros, los líderes del partido. Y contaban anécdotas muy, digamos, muy hermosas, pero a la vez ilustrativas, ¿no? En el sentido de que si se hubiese consultado a los dirigentes del partido, o si se hubiese consultado a los líderes comunitarios, muchas de las obras del gobierno se hubieran abaratado, hubiesen salido mucho más baratas y se hubiese dado mayor satisfacción y en más corto tiempo a las comunidades. En Siempre fin, se ha dicho eso. Sí, así es, pero la gente ya, no solamente eran los intelectuales, sociólogos y politólogos que hacían estas afirmaciones, era la propia gente que lo había entendido. Si ustedes nos escuchan más a los ciudadanos, a las organizaciones, pues ustedes pudieran hacer mejor gobierno. Nosotros queremos que siga el PLD, Danilo. Nosotros queremos que ustedes sigan porque los gobiernos del PRD han sido desastrosos, nos han hecho daño y algunos daños hasta irreparables. Por ejemplo, te ofrezco el dato inmediatamente, Laureano. En el gobierno de Hipólito se destruyeron 1.600.000 empleos. Y Leonel, a pesar de que ha creado 820.000 empleos, pues todavía tenemos un déficit. Entonces, en relación a lo que se quedó en el 2004, a lo que le dejamos en el 2000. En el 2000, correcto. Entonces la gente nos decía, sí, queremos que siga el PLD, pero hay que corregir algunas cosas y hay que hacer nuevas. De ahí que, conservando lo positivo de los gobiernos del PLD, que son muchos hechos positivos, pues tenemos que también ir superándonos. Y nosotros entendemos que eso es así, Danilo lo entendió perfectamente. Todo es perfectible. Todo es perfectible. Y el talento de un partido, y esto es lo que ha entendido el Partido de la Liberación Dominicana, y lo entendió Danilo,
es que debe renovarse constantemente. Un partido tiene que renovarse como se renueva una sociedad. Y te cuento que en mis encuentros en el interior del país, pues cuando me dirijo al público le pregunto a las mujeres, díganme ustedes que son mujeres, que tienen esa sabiduría tan particular, muy distinta a la nuestra. Tú siempre has hecho eso, trabajadores. Lo Sí, recuerdo sí. muy bien. Lo recuerdas, ¿verdad? Sí, sí, hace 20 años tú hacías eso. Todo el mundo en la tribuna y tú hablando con el pueblo, Así preguntando cuáles son sus necesidades. Así es, porque eso es lo fundamental. Y le digo, ustedes que son mujeres, cuando ustedes tienen crisis de pareja, cuando andan en plan de conquista, ¿dónde van? Y todas me decían, al salón. Ah, al salón, ¿verdad? Sí, porque allí se cortan las puntas, se hacen los rayitos, se dan un nuevo tinte de pelo. Pues eso debe hacer un partido cada cierto tiempo, tiene que renovarse. Y con Danilo, el PLD, no solamente ha renovado su propuesta, porque Danilo es lo nuevo, Danilo nunca ha sido presidente, sino que también hay una propuesta que ha renovado el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pues todo eso ha confluido en esto que nosotros hemos venido promoviendo como hilo conductor de campaña. Roberto, yo percibo como que todo el mundo siente que con Danilo en la presidencia estaríamos en presencia de una manera nueva de gobernar. Usted que tiene información de primera mano, que se reúne mucho con Danilo Medina, y yo pienso que en cierta manera es ideólogo de muchas cosas de esta campaña, ¿cómo lo visualiza Danilo como presidente? Danilo es lo nuevo, sus propuestas son novedosas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la educación, del pacto educativo a 12 años, muchas personas no lo entendían. Dice, bueno, pero esto es imposible. Danilo ha propuesto un pacto a 12 años. Y mucha gente dice, no, pero que no es posible. Danilo dice, sí, lo es, porque a partir de ahora, como no hay reelección consecutiva, ya los partidos podrán firmar pactos. Porque antes, ante el temor de que si yo pactaba contigo, que eras gobierno, pues te estaba beneficiando ante la eventualidad de tu reelección, ahora no es así. Como Danilo no se va a reelegir, tú podrás pactar con Danilo, y no estás beneficiando a Danilo y podrías ser parte de ese logro que pudiera tener la administración de Danilo, compartir ese logro de la administración. Entonces se abre una nueva época en la República Dominicana que facilita los pactos. Entonces Danilo tiene la oportunidad de gobernar a través de pactos. Por eso está construyendo una gran alianza partidaria y ciudadana que, como bien expresó él desde Madrid ahora recientemente, pues posiblemente esté integrada por 12 partidos o más. Danilo está planteando que tan pronto sea electo candidato, es decir, en todo el periodo de transición, va a convocar al Partido Revolucionario Dominicano también. Sí, va a convocar al Partido Revolucionario Dominicano para la firma de este pacto, por ejemplo el pacto educativo, pero también otros pactos, el pacto de seguridad ciudadana, que todos nos pongamos de acuerdo con políticas de seguridad ciudadana que sean efectivos. Pero además, como te mencionaba ahorita, Danilo va a gobernar de la mano del partido, de las organizaciones sociales y al mismo tiempo de los gobiernos municipales, apuntalando el desarrollo local. Entonces es una nueva manera de que el gobierno se vincule con las comunidades, con el partido y con los ayuntamientos, cosa que no ha ocurrido anteriormente, porque a decir verdad, Leonel Fernández ha hecho el gobierno que le ha sido posible, de acuerdo a las coyunturas. Recordemos que cuando Leonel llega en el año 96, llega, ¿verdad?, dentro de toda una cultura en la sociedad dominicana marcada por el predominio del balaguerismo y con una fuerte impronta de prácticas políticas balagueristas y al mismo tiempo con un poder importante del PRD. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido que venir forjando su fuerza históricamente con mucha lentitud. Tú conoces muy bien el Partido de la Liberación Dominicana y tú sabes que tanto en el 96 como aún en el 2000, cuando se produce la transformación del partido, no había una implantación en los municipios, en los callejones. El Partido de la Liberación tuvo el talento, gracias a una estrategia electoral, político-electoral correcta, ganar las elecciones del 90 y las del 96, aún siendo muy pocos los y las PLDistas, pero con el tiempo ha venido enraizándose en la sociedad dominicana, de modo tal que es hoy la principal fuerza política de la República Dominicana. Sí. Dijo hace un momento que Danilo ha expresado que probablemente vaya aliado alrededor de 12 partidos más. Sí. Eso quiere decir que el bloque progresista se ampliará. Así es. Entonces quiere decir también que espera en los próximos días, en los próximos meses, algún abandono de aliados del PRD o de gente independiente que se le van a aliar. Al parecer Hipólito solo ha podido concitar para su proyecto político a 2 organizaciones, al parecer, ¿no? Sí. Mientras que la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana les resulta confiable
la entienden válida, necesaria, imprescindible hoy, alrededor de 12 partidos políticos. Eso es lo que nosotros apostamos. Y Danilo dijo que él entendía que esto debía ampliarse y que no había razones para apresurarse, que con el tiempo, en la medida en que los otros partidos fueran conociendo su propuesta, la iban a ir asumiendo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. El Partido Reformista, por ejemplo, que no ha formado parte del bloque progresista y que solo en una ocasión ha estado aliado al Partido de la Liberación Dominicana, porque a veces en la sociedad existe la percepción de que los reformistas han estado aliados al PLD, y eso solo ocurrió en el año 96. En todos los procesos electorales sucesivos, el Partido Reformista ha venido presentándose con candidatos propios, y en una ocasión fue aliado con el PRD y le fue muy mal con lo de la Alianza Rosada. Cuando se alía el Partido de la Liberación Dominicana les va muy bien, y nosotros estamos interesados en que los reformistas puedan ocupar su espacio, no solo que nos ayuden a ganar, sino también que nos ayuden a gobernar. Entonces Danilo tiene un proyecto de gobierno que lo ha ido presentando. Una de las características de este proceso electoral, a diferencia quizás de otros, sin jactancia de nuestra parte, es que Danilo ha venido sustentando su candidatura en base a propuestas. Sí. Danilo... el único, diría yo. Así es. Danilo no utiliza el epíteto, la descalificación para hacer campaña política, sino simplemente ha venido presentando su propuesta. Por eso, en principio su crecimiento fue tan lento, pero en la medida en que las personas han ido entendiendo, asumiendo su discurso, pues ha ido ganando en simpatías que son simpatías seguras. Sí. Roberto, las encuestas. Sí. La última vez que escuché al licenciado Danilo Medina hablar de ellas, sí, decía que aunque la información que tenía era que todo le estaban dando en primer lugar a él, él no hacía mucho caso porque sí, para él lo importante era trabajar para la victoria. ¿Usted qué piensa? ¿Qué visión tiene de las encuestas? Danilo dijo una gran verdad cuando hizo esa afirmación, pero además nosotros tenemos por costumbre no comentar encuestas ajenas, porque un proceso electoral no es simplemente, o como mucha gente lo entiende, que dos boxeadores por un lado, Kit Danilo enfrentado a Kit Hipólito, por ejemplo, no en este ambiente polarizado, sino que es un momento de debate y de reflexión. Un proceso electoral es eso, de que los ciudadanos se empoderen de las propuestas, puedan reflexionar y entender qué es lo que más conviene a un país. Es decir, lo que estamos decidiendo es el futuro de la nación, no si uno noquea al otro. Entonces las encuestas tienen esa particularidad que frivolizan, banalizan el proceso electoral, porque a fin de cuentas todo se reduce a una comparación de números, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias encuestas y confiamos en nuestras encuestas, por eso nosotros no comentamos encuestas ajenas, porque no sabemos cómo se hicieron, ¿verdad? Y no vamos a caer en la tentación de reducir el debate a eso. En nuestras encuestas, que hemos hecho varias, porque no confiamos solamente en una casa encuestadora, sino sí, que por un asunto de malicia sana, pues contratamos otras empresas. Unas le dan a Danilo un margen de 4 y otras hasta de 13. Entonces, en ese rango se está moviendo Danilo, 4 a 13%. En unas da 4, en otras da 6, en otras da 9, en otras da 13. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero fundamentalmente la apuesta es al trabajo. Eso es lo que deja. Y eso es lo que ha demostrado la historia política de Danilo y del Partido de la Liberación Dominicana, que se construyó con esos héroes anónimos que mucha gente no conoce, ¿no? Sí, la ciudadanía está muy entusiasmada con algunas propuestas del licenciado Danilo Medina, pero hay algunas que sobresalen entre ellas. Sí. Y es, por ejemplo, el asunto de los nombramientos, sí, en el extranjero, aquello de los embajadores y cónsules, sí, que tienen que trabajar, y habrá un plan de trabajo con ellos que tenga que ver con la industria nacional, pero también con la tanda única escolar. Así es. Esos son, a veces me pregunto que tiene justa razón la ciudadanía cuando se entusiasma con la presidencia de Danilo Medina, porque estaríamos, insisto yo, en una presencia nueva, en una gobernación nueva. Así es, Laureano. Nuestros sectores productivos entienden que la política exterior debe ser una continuidad, una continuación de lo que es la política interior. Entonces, si estamos apostando a que nuestros productores agropecuarios puedan ser rentables, sus negocios puedan ser rentables, el Estado tiene que estar al servicio de ellos, no solamente en lo interno, es decir, facilitando crédito, información, sino también en el exterior, porque de nada nos sirve simplemente estimularles y ayudarles a producir si no logran vender. Entonces, la venta está en la colocación, ¿verdad?, en mercados fuera de nuestro territorio. Naturalmente, Danilo está apostando a ensanchar el mercado interno para que nuestros ciudadanos puedan consumir más carne, más leche, más huevos,
lo que necesita un cuerpo para alimentarse adecuadamente. Pero tenemos que tener una mejor política de agroexportaciones. Y en eso nuestro cuerpo diplomático pues puede jugar un papel fundamental. Y eso es lo que hacen otros países. A veces nosotros, Laureano, nos molestamos porque el embajador de tal o cual país pues tenga una defensa, ¿verdad?, cerrada de una empresa, y que defienda tal empresa y que defienda tal otra, pero ese es su papel, a eso vino. Es decir, fulano de tal es muy buen ciudadano norteamericano, porque él está defendiendo los intereses de las empresas y de los ciudadanos de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer lo mismo somos nosotros, y no nos podemos poner bravos. Elemental. Claro, entonces eso es lo que entiende Danilo, ¿no? Y eso ha sido recibido muy bien. Yo he estado en varios actos con productores agropecuarios, y cuando Danilo anuncia, ¿verdad?, la disposición de su gobierno de actuar en ese sentido, pues recibe los mayores elogios y aplausos, ¿no? Sí. Y en el caso de la política educativa, pues ya se ha comenzado a ensayar, y creo que antes de ayer o hace unos días, pues había una reseña, porque el Ministerio de Educación ha venido trabajando en algunos planteles, creo que son 12, a modo de plan piloto, de horario extendido, ¿no?, donde los niños reciben desayuno y almuerzo. Danilo tuvo una experiencia en Brasil que le confirmó esa política que él piensa implementar. Conversando con Lula y con Dilma, le explicaron que esto no simplemente es un acto de beneficencia, de ayudar a los padres con el desayuno y el almuerzo de sus hijos. No solamente tiene que ver con lo educativo para evitar la deserción escolar, ¿verdad?, sino que también tiene que ver con la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque se han establecido vínculos en escuelas rurales con la pequeña producción campesina, de manera que el gobierno le compra la producción a esos productores, ¿verdad?, para que alimenten al mismo tiempo a sus hijos. Entonces hay un vínculo virtuoso entre la pequeña producción campesina, el Estado y la política educativa. Y eso le ha dado muy buen resultado en Brasil. Roberto, faltan alrededor de 3 o 4 meses de campaña. Sí. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué espera en estos meses? Dani, la primera etapa de la campaña cerró el 11 de diciembre y podemos decir que ganamos la primera etapa. La primera etapa ¿Con crece, diría yo? Yo diría que sí. Sí. Dijimos que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Y que se aprendieran bien las placas, porque después se la iban a ver. No se le iba a ver más la placa. Hipólito salió el 6 de marzo, Danilo el 28 de agosto. Y ya en la primera semana de octubre, Danilo se había convertido en la fuerza electoral más importante de nuestro país. Y cerró el mes de diciembre con una ventaja significativa, yo diría envidiable. A partir de enero, en los 15 primeros días de enero, 3 organizaciones políticas suscribieron pactos de adhesión a la candidatura de Danilo. Y buen augurio. Pero claro que sí. Y yo te diría que se ha fortalecido la percepción en estos primeros días de esta segunda etapa que se acaba de iniciar. Se ha fortalecido la percepción de que la candidatura de Danilo y del Partido de la Liberación Dominicana es una candidatura ganadora. Entonces lo que nos queda a partir de ahora es, ya logramos reunir, juntar y sumar al partido y partidos aliados, ¿no?, al Partido de la Liberación Dominicana y partidos aliados. Ahora lo que nos toca es ver cómo podemos fortalecer ese voto duro que ya hemos fortalecido, y ese voto blando que tenemos que constituye el sector externo, y atraer a muchos ciudadanos y ciudadanas que han comprendido ya de que la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, ahora hegemonizada por el PPH, se muestra incapaz políticamente de conducirlos a la victoria. Entonces, nuestro discurso en esta segunda etapa va dirigido a esos ciudadanos dominicanos y dominicanas que por razones familiares, por razón de algún enojo pasajero, sentían inclinación a votar por el Partido Revolucionario Dominicano, pero que al mismo tiempo no confían en esta candidatura de Hipólito Mejía porque la asocian a momentos muy dolorosos del pasado, que vengan con nosotros, que las puertas de este gran frente partidario y ciudadano están abiertas a los y las PRDistas de buen corazón que están dispuestos a ayudar no solamente al desarrollo de sus negocios y familias, sino también del país. Que no le estamos pidiendo que dejen de ser PRDistas, sino que en esta ocasión, ante la mala selección y el mal proceder y el errático proceder del candidato del PPH, pues que le den un voto de confianza a Danilo, que no ha gobernado este país, y que nos permitan presentarle las novedosas propuestas que tiene Danilo para la sociedad dominicana. Ese va a ser el tono de nuestra campaña en esta segunda etapa. Sin querer personificar el diálogo, el ingeniero Hipólito Mejía tiene fama de ser muy trabajador.
pero yo dudo que trabaje más que Danilo Medina. Danilo, me he dado cuenta yo que es un gran trabajador, incansable. Y tú lo conoces muy bien, de hace muchos años. Sí. Casi 40 años. Apenas tiene tiempo para las cosas personales. Es verdad. Y todo lo que ha logrado en política ha sido en base a su trabajo. Y buena salud, además. Sí. Es que la recompensa, eso decían también de Balaguer, ¿no? Y lamentablemente otros líderes no tuvieron tanta suerte de vivir tantos años como Balaguer. Pero es que la recompensa del cariño popular de la gente, ¿no? Pues es una manera de energizar a los políticos. ¿Por qué la gente percibe a Danilo tan afectivo, tan del corazón? ¿Por qué cree tanto en su palabra? ¿Por qué lo siente tan de él? Porque lo es. O sea, en el caso de Danilo no es una pose, porque muchas veces los mercadólogos se acercan a los políticos o a cualquier ciudadano y le ofrecen convertirlo en un líder a base de recursos mercadológicos. Danilo se forjó poco a poco como político y rehúsa, y te cuento, en una ocasión un grupo llamado Avalancha del sector externo quiso armar un acto en el que Danilo iba a salir desde el subsuelo y iba a salir un humo y tantas cosas, y le dije un momentito, es que ese no soy yo. Sí. Eso no soy yo. O sea, Danilo ha venido... Ese era el Torito, Johnny Ventura. Sí, cualquier otra cosa. Y no criticamos que otros lo hagan, ¿no? Sí. Pero ese no soy yo. O sea, Danilo es una persona con esa característica. Muy frugal, muy parco. Así es. Y entonces muchas veces la gente dice, no, pero que Danilo debería utilizar más esos recursos. No, es que él es como es. Y nosotros hemos aprendido a quererlo como es, ¿no? Me río porque ni me lo imagino. No, nosotros no necesitamos a Madonna en la presidencia de la República. Lo que necesitamos es un hombre que sepa lo que hay que hacer, y por fortuna Danilo lo sabe y se ha preparado para eso, para servirle al pueblo dominicano. Roberto, prácticamente llegamos al final, pero ¿tiene algún mensaje a la ciudadanía en sentido general? Bueno, yo en primer lugar quería agradecerte, Laureano, de la oportunidad. Muy amable. Me siento muy contento de estar aquí contigo. Y en segundo lugar, a los dominicanos y dominicanas que le abran las puertas a nuestros compañeros y compañeras que tienen un mensaje hacia nuestro país, ¿no? Un mensaje positivo, un mensaje de confianza y de certidumbre, que no tienen nada que temer con Danilo, que Danilo va a continuar las cosas que están bien, que va a corregir aquellas cosas que están mal y va a hacer lo que nunca se hizo, y que en Danilo se puede creer, como tú acabas de decir. Danilo es un hombre de palabra, y como él ha dicho, su única recompensa al 16 de agosto es que cuando él salga por las calles de este país, se ande una plaza comercial, por donde sea, pues la gente le diga, Danilo, gracias, en tu gobierno yo elevé mis condiciones de vida. Agradezco tu participación, Roberto. Gracias. Muy amable. Gracias, Rubén. Damas y caballeros, esa fue la participación final del licenciado Roberto Rodríguez Marchena, quien es vocero del licenciado Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A él gracias por estar, y a ustedes gracias también por el favor de su audición. Será pues hasta el próximo domingo.